Bienvenido a una introducción a la notación decimal. Los objetivos de este video son leer un número en notación decimal, compara y ordena números en notación decimal, y también para redondear números en notación decimal. La notación decimal se usa para escribir números de acuerdo con el valor posicional en la base 10. Un punto decimal se usa para separar números enteros de números que son menores que 1. Y vemos decimales todo el tiempo en nuestra vida real. Por ejemplo, si cuesta $2.89 por galón de gasolina. El 2 representa $2 enteros, y el 89 a la derecha del punto decimal representa 89 centésimas de $1. Si el corredor terminó la carrera en 10.3 segundos, eso significa que le tomó al corredor 10 segundos completos y 3 décimas de segundo para terminar. Dado que los dígitos a la derecha del decimal representan un número menor que 1, también podemos representar decimales como fracciones. Vamos a echar un vistazo a eso. Desea poder leer cada uno de estos números y luego escríbelos usando notación fraccional. Entonces, para 6.3, leeríamos este 6 y para el punto decimal 3 décimas. Entonces 6.3 es igual a 6 y 3 décimas. Este es un número mixto. Si quisiéramos escribir esto como una fracción, podríamos convertir esto en una fracción impropia. 10 veces 6 más 3 serían 63 décimas. Para el número 2, tendríamos 52 y 12 centésimas. Si convertimos esto a una fracción impropia 100 veces 52, sería 5200 más 12. Entonces 5212 sobre 1000. Ahora esto se simplifica, pero lo dejaremos en esta forma porque muestra el valor posicional. Y esto a menudo se llama fracción decimal. En nuestro último ejemplo número 3, tendríamos 1 y 125 milésimas. Así que aquí está el decimal como un número mixto. Y luego, como fracción, sería 1125 milésimas. Bien, sigamos adelante y echemos un vistazo a la comparación de números en notación decimal usando mayor que, menor que o igual. Una cosa que podemos hacer cuando tenemos un punto decimal en un número es agregar ceros a la derecha del número. Porque si agrego un 0 aquí, estaría agregando 0 milésimas y por lo tanto no cambiaría el valor de ese número. Ahora, si quisiéramos, podríamos escribir esto como 5 y 219 milésimas. Y esto sería 5 y 220 milésimas. Cuando está escrito en forma de fracción con un denominador común, es bastante fácil saber si este número aquí es más pequeño que el segundo. Por lo tanto, diríamos que 5.219 es menor que 5.22. Entonces, realmente lo que estamos haciendo cuando agregamos ceros adicionales a la derecha es que estamos obteniendo un denominador común en forma de fracción. Y creo que es una buena manera de hacer una comparación. En el número 2, esto tiene 4 dígitos a la derecha del punto decimal, por lo que vamos a agregar un 0 aquí. Cuando hacemos eso, podemos ver fácilmente que estos son ahora el mismo número y, por lo tanto, iguales. Otra forma de comparar cuando tiene solo dos números sería comparar cada valor posicional para determinar cuál es mayor o menor. Entonces, lo que quiero decir con eso es que ambos tienen un número entero de 18 si miras el lugar de las décimas. Esto tiene 9 décimas, esto solo tiene 8 décimas. Entonces 18.9 sería mayor que este segundo, por lo tanto, es mayor que el segundo. Pero en realidad prefiero agregar ceros adicionales a la derecha para que tengan el mismo número de dígitos a la derecha del decimal. Y eso es muy útil cuando tenemos una lista de números como la que vemos aquí. Queremos ordenarlos de menor a mayor, así que voy a seguir adelante, y reescribirlos en el lado derecho de la pantalla. Alinee el punto decimal y los valores de posición y luego haga nuestra comparación. Entonces, si alinea esto verticalmente y agrega ceros a la derecha para que tengan el mismo número de dígitos a la derecha del decimal, tendríamos que agregar un 0 aquí, un 0 aquí, 2 aquí y 2 aquí. Recuerde que al comparar números, los números más pequeños aparecen a la izquierda en la recta numérica, y los más grandes aparecen a la derecha en la recta numérica. Entonces, en esta lista, noté que hay dos números negativos. Y el 5.8 negativo estaría a la izquierda del 3.04 negativo. Entonces, el 5.8 negativo sería el número más pequeño o el menor de la lista, seguido del 3.04 negativo. Tenga en cuenta que cuando reescriba su lista, debe devolverlos en la misma forma en que se entregaron. Entonces no vamos a incluir los ceros adicionales. ¿De acuerdo? Estos dos números están fuera. Ahora, ¿por qué tienen la misma cantidad de dígitos? Ahora, si comparamos el valor posicional de las décimas, ambas tienen un décimas pero esto tiene 0 décimas.
Por lo tanto, este sería el próximo número en la lista. Nos quedan dos números y tenemos que determinar cuál sería más pequeño. Si observa el valor posicional de centésimas, esto tiene 0 centésimas, esto tiene 1. Entonces 3.1 es menor que 3.11. Sigamos adelante e intentemos uno más. Sigamos adelante y reescribamos esto verticalmente y alineemos el punto decimal. Este número tiene 4 dígitos a la derecha del punto decimal. Así que sigamos adelante y agreguemos algunos ceros adicionales aquí. Ese necesita 2. Este necesita 1. Y este necesita 1. Todos tienen 12 a la izquierda del decimal. Todos tienen 0 en las décimas. A continuación, estos dos tienen ceros en las centésimas. Entonces estos dos son más pequeños que los dos restantes. Este tiene un 8 en las milésimas. Este tiene 9. Entonces 12.8 sería el más pequeño. Seguido por el punto 120098. ¿De acuerdo? Esos dos están fuera. Mira el lugar de las milésimas. Esto tiene un milésimas, esto no tiene ninguna. Por lo tanto, el punto 12 vendría después. Seguido por 12.011. Bien, sigamos adelante y terminemos hablando de redondeo. Redondear decimales es muy similar a redondear números enteros. Paso 1, es identificar el dígito redondeado. Paso 2, si el dígito a la derecha del dígito redondeado es menor que 5, redondeamos hacia abajo. Por lo tanto, no cambiamos el dígito de redondeo. Si es 5 o más, redondeamos al aumentar el dígito de redondeo en 1. En cualquier caso, soltamos todos los dígitos a la derecha del dígito redondeado. Entonces, si queremos redondear esto a las centésimas, paso 1, el 2 está en el valor posicional de centésimas. Y el dígito a la derecha o este 5 aquí es el que toma las decisiones. Debido a que es un 5 redondeamos, así que cambiamos el 2 a un 3, 12.13. Ahora es importante que no incluyamos ceros adicionales a la derecha. Porque esto le dice al lector que redondeamos al centésimo valor posicional. Si agregamos un cero adicional aquí, se supondría que redondeamos a un valor posicional diferente. En el número 2, el 1 es el décimo y el 2 es el que toma las decisiones. El 2 nos dice que redondeemos hacia abajo, así que lo dejamos como 1, y tenemos 5.1 o 5 y un décimo. Y número 3, las 10 milésimas. Tenemos las décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas que estarían aquí. El 7 es nuestro tomador de decisiones. Entonces vamos a redondear para cambiar el 2 a 3, 16.0983 y luego nos detenemos. Bien, eso lo hará para este video. Gracias por ver. _ed 5 de 152.087